Bienvenidos, soy el maestro Alejandro Minero. La educación es la solución. El día de hoy veremos perímetros y áreas, como parte del resultado de aprendizaje 1.2. Vamos a revisar unas definiciones. ¿Qué es el perímetro? Bueno, es la suma de todas las longitudes de un conjunto de líneas, como vemos en las imágenes. También es una línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o de una figura. ¿Has notado que a veces hay bardas y le llamamos perimetrales? Y que estas bardas, como el de la segunda imagen, están justo entre la calle y nuestro territorio o nuestro predio. Se llaman bardas perimetrales justamente porque hacen el conjunto de la longitud de nuestro terreno, pero está en el perímetro. Por eso se llama barda perimetral. ¿Qué es el área? Bueno, es la medida de una superficie. Y tú me podrías preguntar, oiga maestro, ¿pero qué es una superficie? Bueno, una superficie es la forma que tiene una figura. Vamos a pensar en un cuadrado. Y considerando que la medida para áreas es un cuadrado que tenga las medidas de unidad 1. Cuando un lado del cuadrado mide una unidad, entonces tenemos la unidad cuadrada. Y de esa manera es como vamos a medir nosotros las áreas. Bien, vayamos entonces a las fórmulas para calcular perímetros y áreas. Comencemos con los triángulos. Estos, como tú sabes, están clasificados de diferentes maneras. Hay triángulos equiláteros, isósceles, escalenos, rectángulos, acutángulos y más triángulos que hemos visto durante las clases. Vamos a revisar cada uno de estos tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero, como recuerdas, tiene los tres lados iguales. Por lo tanto, su perímetro será la suma de las tres longitudes de los lados. Pero como los tres son iguales, entonces tenemos el perímetro es igual a 3 por lo que valga uno de sus lados, pues los tres lados son iguales. Y el área va a ser esta fórmula que está aquí en pantalla, que es multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Base por altura entre 2. Vamos a revisar qué cambia con respecto al triángulo isósceles. Pero antes, si necesitas hacer una pausa para copiar las fórmulas, hazlo. Da pausa, copia las fórmulas y cuando termines, continuamos con el video. Espero que ya hayas copiado estas fórmulas a tu cuaderno. Bien, ahora veamos el triángulo isósceles. Como la imagen lo muestra y como seguro lo recuerdas, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. El perímetro se va a calcular de la misma manera. Vamos a sumar la longitud de sus tres lados. Pero como dos de ellos son iguales, entonces lo podemos simplificar diciendo que el perímetro es igual a 2 por lo que valga uno de los dos lados iguales más el lado que es distinto. Y es la fórmula que tenemos, P igual a 2A más B. Observa por favor que el área se calcula de la misma manera, base por altura entre 2. Y esto es porque van a respetar esa propiedad todos los triángulos. Nuevamente te pido por favor que pauses este video y que copies estas fórmulas a tu libreta. Bien, veamos el tercer triángulo que tenemos. Es el triángulo escaleno. Observa con mucha atención este triángulo. El triángulo escaleno, sus tres lados son distintos, como tú lo conoces. Entonces el perímetro va a ser igual la suma de los tres lados. Pero como en este caso los lados son totalmente distintos, entonces vamos a tener la fórmula perímetro igual a más B más C. Ahora quiero que observes que aunque la fórmula para encontrar el área es exactamente la misma, base por altura entre 2, hay una cuestión importante que tú y yo debemos notar en estos triángulos. La altura está fuera del triángulo y tendríamos que realizar algunos cálculos para poder obtener esa altura. Muy bien, hasta aquí hemos visto los tres tipos de triángulo, sus fórmulas para calcular los perímetros y la fórmula para calcular el área. Vamos a hacer unos ejemplos, si te parece. ¿Ejemplos? Muy bien. El primero, determina el área de un triángulo
cuya base y altura son 6 y 4 centímetros, respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué nos está pidiendo, qué nos está preguntando, qué tenemos que hacer. Dice, determina el área. Por favor, pon atención que no nos está pidiendo el perímetro. Por lo tanto, tienes que recordar cuál es la fórmula para calcular el área. La fórmula para calcular el área es base por altura entre 2. Y nosotros tenemos que identificar, repito, tenemos que identificar cuáles son esos datos que nos están pidiendo. O sea, cuál es la base y cuál es la altura. El mismo enunciado nos está diciendo que la base es 6 y la altura es 4. Eso es lo primero que tenemos que escribir en nuestra libreta. La base es 6 centímetros y la altura son 4 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es ir sustituyendo estos valores en mi fórmula. Observemos que la fórmula me dice base por altura y después lo tendré que dividir entre 2. Pero primero es base por altura. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir base por altura es igual a ¿cuánto vale la base? 6. ¿Cuánto vale la altura? 4. Entonces lo escribo así, 6 por 4. Y al efectuar este producto, al efectuar esta multiplicación, me da como resultado 24. Muy bien, ahora ya tengo el 24 y por lo tanto puedo sustituir la multiplicación en mi fórmula. La fórmula dice que es base por altura entre 2. Nosotros acabamos de hacer en el paso anterior base por altura igual a 24. Entonces 24 entre 2 es igual a 12. Por lo tanto, ya obtuvimos el valor del área. El área de este triángulo es igual a 12 centímetros cuadrados. Acuérdate que dijimos que la unidad para el área iba a ser el cuadrado. Entonces, si las medidas de los lados que nos están dando del triángulo están en centímetros, entonces el área se medirá en centímetros cuadrados. De esa manera, si nos dieran datos y dijeran que son metros, entonces serán metros cuadrados. Muy bien. Por favor, haz una pausa, copia el procedimiento, el resultado y después continuamos con el segundo ejemplo. Estamos en el segundo ejemplo y dice, determina el área de un triángulo rectángulo si su base y su hipotenusa son 3 y 5 centímetros respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer aquí es imaginarnos este triángulo, porque el triángulo rectángulo no estaba en las fórmulas que nosotros pusimos al principio. Y quizá tú te preguntes, bueno, si no está, ¿por qué nos lo pregunta? Y la respuesta es simple, porque lo que yo te expliqué en un principio se aplica para conocimientos que no has obtenido. Pero en videos anteriores hablamos sobre cómo calcular las medidas de un triángulo rectángulo. Entonces, tú recordarás que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 centímetros. Y nos está diciendo el enunciado que la base de este triángulo rectángulo mide 3 centímetros y que su hipotenusa mide 5 centímetros. Entonces, lo que nos hace falta es el otro lado. Cuando hablamos de triángulos rectángulos le llamamos A, B y C, o sea que nos falta A, que en este caso, para calcular su área, sería nuestra altura, y es el valor que no tenemos. Con base en el concepto del teorema de Pitágoras, obtenemos esta fórmula. Para saber cuánto vale A, tengo que calcular la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Oye, ¿y entonces tengo esos datos, C y B? Sí, sí tengo esos datos. C vale 5 y B vale 3. Me lo está diciendo el enunciado. La base vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces, yo podría calcular fácilmente este resultado. Entonces, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y de esa manera podríamos nosotros continuar resolviéndolo. ¿Te das cuenta que no estaba tan difícil? Veamos el siguiente paso. Una vez que ya sabemos que C es igual a 5 y B es igual a 3, podemos decir que lo sustituimos así. A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y al efectuar esas potencias, tenemos que es la raíz cuadrada de 25 menos 9. 25 menos 9 es 16
Entonces, A es igual a la raíz cuadrada de 16, es decir, 4. Muy bien, ya encontramos el valor de la altura. La altura vale 4, como lo vemos en la imagen ahora. A es igual a 4 y habíamos dicho que A era la altura. Entonces, recordando nuestra fórmula, para calcular el área de un triángulo, utilizamos base por altura entre 2. Entonces, sustituyamos esos valores. La base vale 3, la altura vale 4 y lo sustituimos en nuestra fórmula. 3 por 4 son 12. Entre 2 es igual a 6. Por lo tanto, el área que nos están solicitando es igual a 6 centímetros cuadrados. El área de este triángulo rectángulo es de 6 centímetros cuadrados. Por favor, haz una pausa y copia este procedimiento del video. Bien, espero que lo hayas copiado todo. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes dudas? Ok, si tienes dudas, entonces debes hacer pausas al video y regresar el video para volver a ver la explicación. Si aún así tienes dudas, entonces escríbelas en tu libreta para que no se te olviden. Y después de que termine este video, haz tu pregunta en los comentarios de este video o en la clase virtual de Teams. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. Si tienes dudas, recuerda escribirlas en tu libreta y al final del video vas a escribirlas ya sea en Teams o en los comentarios de este video. Yo te ayudaré a resolver tus dudas. Bien, ahora veamos las fórmulas para perímetros y áreas de cuadriláteros. Obviamente un cuadrilátero quiere decir que tiene 4 lados. Vamos a comenzar con el cuadrado. Un cuadrado tiene lado A. Entonces el perímetro, como ya dijimos, será la suma de sus 4 lados. O sea, A más A más A más A. Entonces, de manera simplificada, podemos decir que el perímetro es 4A. Y su área va a ser A por A, es decir, A cuadrada. Haz una pausa y copia las fórmulas. Veamos ahora las fórmulas para el rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, va a tener 2 lados más grandes y 2 lados más pequeños. Entonces, vamos a tener 2 veces el lado pequeño y 2 veces el lado grande. O sea, 2 por A más B. O también podríamos decir 2A más 2B. Y el área también va a ser A por B. Haz una pausa y copia las fórmulas. Ahora veamos el paralelogramo. Parece un rombo, ¿cierto? Pero no lo es. Vamos a revisar que este tiene algunas características muy importantes que debemos estudiar. Nota por favor que tenemos aquí 3 datos en lugar de 2 datos. Tenemos C, que sería pues como la base, B, que sería un lado más corto, y H, que sería la altura que va desde el lado C hasta la parte superior del otro lado C. Entonces, la fórmula sería 2 por B más C o 2B más 2C. Y el área va a ser H, la altura, por C. ¿Te suena familiar, verdad? Parece la del rectángulo o la del cuadrado. Muy bien. Haz una pausa y copia las fórmulas. Ahora veamos el rombo. El rombo va a tener esta característica de que, a diferencia del paralelogramo, sus 4 lados van a tener la misma magnitud. Entonces el perímetro se va a comportar como la fórmula del cuadrado. Va a ser 4A. Mientras que el área va a ser multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividirlo entre 2. Copia la fórmula, por favor. Por último, veremos cómo resolver las fórmulas del trapecio. Un trapecio tiene 4 formas. Perdón, tiene 4 lados. Pero a diferencia de los otros, este no parece tan regular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tiene A más B más C más D. Aunque aquí en la imagen no aparecen las 4 letras, por favor,
Quiero que tú lo consideres de esa manera. A, B, C y D son los 4 lados de la figura. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Vamos a sumar A más B, es decir, la base más una de los lados, y lo vamos a multiplicar por la altura, y lo vamos a dividir entre 2. Como vemos en la explicación de la imagen, dice que A, B, C y D son los lados del trapecio. A es la base mayor, B es la base menor, H es la altura. Muy bien. Estas son las fórmulas para los cuadriláteros. Vamos a hacer algunos ejemplos. Determina el perímetro y el área de un rectángulo de lados 4 y 2 centímetros, respectivamente. Nuevamente, como hicimos con el triángulo, lo primero que tenemos que hacer es entender que nos están preguntando y poder tomar la fórmula que nos permita resolver este problema. Vamos a comenzar con el perímetro. Dijimos que el perímetro era 2A más 2B. También lo podíamos haber escrito como 2 por A más B. Si te acuerdas, ¿verdad? Lo tienes en tu libreta. Ok, ahora tendremos que elegir quién va a ser A y quién va a ser B. Como no nos están diciendo cuál lado es el más grande en las fórmulas A o B, simplemente yo tomo que A vale 4 y B vale 2. De esa manera, nosotros podemos sustituir A y B en nuestra fórmula del perímetro para calcularlo. Entonces, si A vale 4 y B vale 2, yo puedo sustituirlos y dejarlo de la siguiente manera. El perímetro es igual a 2, el 2 de la fórmula, por A, pero A vale 4, más 2, el 2 de la fórmula, por B, pero B vale 2. Entonces yo puedo efectuar esos productos, esas multiplicaciones. 2 por 4 y 2 por 8. Perdón, y 2 por 2. 2 por 4 me da 8 y 2 por 2 me da 4. Cuando yo sumo eso, 8 más 4 es igual a 12. Entonces ya tengo cuánto vale el perímetro. El perímetro de mi rectángulo es de 12 centímetros. Recuerda que aquí no debemos utilizar centímetros cuadrados, pues simplemente es la suma de las longitudes de los lados de nuestro rectángulo. Muy bien, haz una pausa, copia el procedimiento y después continuamos. Ahora vamos a encontrar el área. El área nos está diciendo que es A por B y ya nosotros tenemos A y B. Lo que tenemos que hacer entonces es sustituir ese 4 y ese 2 y escribirlos en donde estaba esa A minúscula y esa B minúscula. Por lo tanto, el área va a ser igual a 4 por 2. 4 por 2 es 8. Entonces, el área de este rectángulo simple y sencillamente es 8 centímetros cuadrados. No se te olvide que en el área sí son centímetros cuadrados. Entonces, terminando nuestro problema, nos dice, determina el perímetro y el área. El perímetro es igual a 12 y el área es igual a 8. 12 centímetros de perímetro y 8 centímetros cuadrados de área. Muy bien, resolvamos un cuarto ejemplo. Si necesitas hacer una pausa en el video, por favor hazlo. Dice, encuentra el área de un rombo cuyas diagonales miden 12 y 8 centímetros respectivamente. Nuevamente, debemos preguntarnos, ¿qué fórmula voy a utilizar? Y entonces, si revisas tus apuntes, notarás que la fórmula que debemos utilizar es esta, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Bien, ¿quién es la diagonal mayor? Sencillo, 12. ¿Y quién es la diagonal menor? 8. Entonces, al sustituir esos dos valores en mi fórmula, voy a obtener lo siguiente. El área va a ser igual a 12 por 8 entre 2. Y si tú multiplicas 12 por 8, te va a dar 96. 96 medios o 96 entre 2. Si notamos, esa fracción se puede simplificar porque nos va a dar un valor entero. Entonces, cuando tú divides 96 entre 2, nos queda 48 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área. El área de este
Rombo, cuyas diagonales miden 12 y 8 centímetros, es de 48 centímetros cuadrados. Haz una pausa y copia. Excelente. Nuevamente voy a hacerte una pregunta. ¿Tienes dudas? Entonces, por favor, recuerda, haz una pausa al video, regresa el video y si aún tienes dudas, escríbelas en la libreta. Una vez que las hayas escrito en tu libreta, por favor, haz tu pregunta en los comentarios de este video o en la clase virtual de Teams. Hasta aquí la clase de hoy, perímetros y áreas. Soy Alejandro Minero. Gracias por haber visto este video y prepárate para hacer tus ejercicios. Recuerda que la educación es la solución. Muchas gracias por tu atención.